vamos a seguir y ahora les toca a un señor. Este señor es Zerian, que vino de Bagdad y se desarrolló todo lo suyo aquí, en esta tierra, en Córdoba. Y nos va a hablar de ello, es nuestra amiga Mari Carmen Vera. Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a todos vuestra presencia y hacer la invitación para participar en este 10º aniversario de su fundación. También quiero agradecer a mi admirado Eduardo Paniagua por su introducción y a Víctor y a Jusán, que van también a acompañar mi intervención. Por desgracia, no ha podido venir Isabel Cabrera Sauco, que era la que estaba programada, y la gripe se lo ha impedido. Yo vengo también medio afónica, pero espero que no sea impedimento para que podamos acercarnos un poquito más a esta figura apasionante. Empezamos y nuestra historia comienza en Bagdad. Bagdad, la así llamada Ciudad Redonda o Ciudad de la Paz, Madinat al-Salam, regalo de Dios, fue fundada por el califa Abbasí al-Mansur en el año 762, dando relevo a Damasco, que fue la antigua capital del califato omeya. La planta circular de Bagdad era una alegoría al paraíso y además tenía como ventaja con respecto a la planta cuadrangular que englobaba más espacio teniendo el mismo perímetro. Estratégicamente, al estar el palacio situado en el centro de la ciudad, ahí lo vemos con su cúpula verde, donde estaban también situados los órganos de gobierno, tenía la ventaja de que el palacio siempre se iba a encontrar a la misma distancia, atacaran desde donde atacaran, desde cualquier punto de la muralla. En realidad, Bagdad respondía a un plan de ciudad fortificada. Tenía 3 murallas concéntricas, las 2 primeras dobles, de altura creciente, con espacios de circunvalación entre medias, y también aprovechaba la canalización del agua del río Tigris para consistir una defensa adicional en un foso que tenía de ancho 20 metros. Tenía 4 puertas que estaban orientadas hacia las 4 principales rutas comerciales de la ciudad. Empezando por el noroeste, tendríamos la puerta que se llamaba Puerta de Siria, en sentido de las agujas del reloj. La siguiente puerta sería la del Jurasán, la siguiente la de Basora y la siguiente la de Kufa. Hay que decir que Bagdad estaba situada en el centro de Mesopotamia, en una llanura fértil, libre de mosquitos, que además podía aprovechar las 2 laderas del Tigris, que eran las 2 cultivables, y también estaba situada en una encrucijada de rutas comerciales muy importante, en pleno camino real persa, que ocupaba parte de la ruta comercial más importante que había en aquella época, que era la ruta de la seda. Entonces, Bagdad estaba justo en la encrucijada de la ruta que unía, por ejemplo, Egipto con Siria y Bizancio con Persia. Alcanzó uno de sus puntos culminantes con el califa Harún al-Rashid, que reinó
de los años 786 al 809, que ha llegado hasta nosotros un poco envuelto en el aura de leyenda a través de las páginas de las Mil y una noches. Y, en parte, la gran riqueza de Bagdad se debió a que se derogaron las leyes contra los no musulmanes y esto permitió la convivencia pacífica de judíos, cristianos, hindúes y zoroastristas, además de la creciente población musulmana. Esto posibilitó que Bagdad fuera una ciudad muy cosmopolita y en época de Harún al-Rashid se fundó la llamada Alacena de la Sabiduría o Hisanat al-Hikma, que consistía en una biblioteca y centro de traducciones donde se preservaban y se traducían los principales fondos provenientes de instituciones como, por ejemplo, la Escuela de los Filósofos de Atenas o de la Biblioteca de Alejandría. Más adelante, en época del califa Al-Mamún, esto se amplió pasándose a llamar Casa de la Sabiduría, Bait al-Hikma, y se amplió realizando investigaciones y dotando entre su infraestructura a observatorios astronómicos y también a salas de investigación. Aquí se publicaron importantes tratados como el Tratado de Matemáticas y de Algoritmos de Al-Khwarizmi, el Canon de Medicina de Avicena. Se tradujeron a filósofos como Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristóxeno, los hermanos de la pureza, el sufismo y también, por ejemplo, el libro de ajedrez de la India. A partir de entonces, el árabe iba a ser la lengua vehicular de la ciencia y los califas se rodeaban de sabios polímatas que dominaban varias disciplinas. Entre ellas era muy importante la astronomía, porque les posibilitaba establecer los 5 momentos de oración que tenían que cumplir al día, les posibilitaba saber cuándo empezaba el ayuno o cuándo podían romperlo en época del Ramadán, les posibilitaba orientar la quibla de las mezquitas y mapear también las rutas comerciales, las rutas marítimas. Y también les permitía hacer predicciones meteorológicas, con lo importante que era eso a la hora de planificar los excedentes de las cosechas que redundaban en una recaudación fiscal directamente proporcional y que posibilitaban poder planificar acciones bélicas, porque las guerras costaban dinero. Si no había cosecha, no había guerra. Todo esto se controlaba desde la astronomía. La música, como parte del quadrivium, que recogía a las principales disciplinas matemáticas, también acaparó gran atención y se publicaron también, se escribieron tratados muy importantes. El quadrivium englobaba a la aritmética, que estudiaba el número, la geometría, que estudiaba el número aplicado a las figuras en superficie, es decir, en 2 dimensiones. El quadrivium englobaba también a la música, que estudiaba las proporciones numéricas en el tiempo, en la dimensión tiempo. Y también el quadrivium englobaba a la astronomía, que estudiaba el número en las esferas, es decir, en 3 dimensiones y además en la dimensión tiempo. Uno de los principales estudiosos de la música en este periodo fue Al-Kindi, el llamado el filósofo de los árabes, que publicó más de 200 obras, tal como recoge el editor Al-Nadim en el siglo X en Bagdad, en su catálogo de obras titulada Firist, y que escribió importantes obras de música. Fue el principal teórico de la escuela de laudistas.
de los cuales fueron los principales representantes Ibrahim al-Mausuli al-Nadim y su hijo Ishaq al-Mausuli. Ambos fueron los maestros de Ziryab. Y nuestra historia arranca en una conocida anécdota cuando Ishaq le presenta Ziryab al califa Harún al-Rashid. Hay que precisar que Ishaq al-Mausuli fue uno de los músicos mejor formados de toda la música árabe. Estaba profundamente formado no solamente en todas las ramas de la música, como instrumentista, como cantante, como fabricante también, como luthier y fabricante de instrumentos, sino también dominaba a la perfección la literatura, la poesía, la filología y la jurisprudencia. Su biblioteca era una de las más importantes de Bagdad. A continuación voy a invitar a Víctor a que suba al escenario donde va a improvisar una pieza en el Maqam Hijaz y yo voy a leer tal cual aparece en las fuentes esta anécdota del músico Ziryab que viene recogida en el Muktabis 2-1 escrito por Ibn Hayyan en el siglo XI. Cuando quieras, Víctor. He leído en el libro de las noticias de Ziryab lo siguiente. Ziryab, de nombre Ali ben Nafi, era cliente del califa abasí Muhammad al-Mahdi y discípulo de Ihaz ben Ibrahim al-Mausuli, el mejor cantante de su época, al que arrebató sus canciones furtivamente y entendiendo bien el oficio, siendo hábil en su trabajo y teniendo buena voz y excelente carácter, consiguió sobrepasar a Ishaq, que no se daba cuenta porque Ziryab le ocultaba su habilidad. De manera que Ishaq le revelaba hábilmente lo que iba inventando en su arte, hasta que ocurrió la conocida anécdota entre el califa al-Rashid e Ishaq, cuando el califa le pidió a Ishaq un cantante de fuera, excelente en su arte y desconocido, para descansar de las músicas de sus cantantes habituales de la corte. Ishaq le citó a su discípulo Ziryab y le dijo: «Es cliente vuestro, ansioso de serviros, no digamos de llegar a la nobleza de vuestro salón. Yo le he oído buenos arranques y melodías superiores que llegan al alma, y cuando le señalo lo que me asombra de ellas y le pregunto de quién las imitó, me dice que son invención y creación suya y producto de su mente, causándome gran asombro. Pronostico que tendrá éxito». Díjole al Rashid: «Eso es lo que busco, tráemelo, a ver si es lo que quiero». Lo trajo pues, y cuando le habló al Rashid, Ziryab se expresó bien y concisamente. Y cuando le preguntó por sus conocimientos de canto, Ziryab dijo: «Sí, domino lo que la gente domina, y la mayor parte de lo que yo domino no lo dominan ellos, pues son cosas que solo ante ti convienen y para ti se guardan. Si lo permites, te cantaré algo que nunca antes has oído». Mandó entonces el emir traer el laúd de su maestro Ishaq, pero cuando se lo acercaron al joven, éste se abstuvo de tomarlo, y dijo Ziryab: «Tengo un laúd hecho por mis manos y afinado con mi arte, y no quiero otro. Está a la puerta,
permítame el califa pedirlo. Mandó entonces el emir traer el laúd de su maestro Ishaq, pero cuando se lo acercaron al joven, éste se abstuvo de tomarlo. Y dijo Ziryab: tengo el laúd, perdón que me he saltado, he repetido esta línea. Al-Rashid ordenó traérselo y cuando lo contempló y lo vio similar al que se le había entregado anteriormente, le dijo: ¿qué empacho has tenido en usar el laúd que se te ha traído de tu maestro, del que confiesas haber aprendido y seguir sus pasos? Dijo Ziryab: si mi maestro desea el canto de mi maestro, lo cantaré con su laúd. Pero si desea mi canto, necesito mi laúd, en cuyo perfeccionamiento me he esmerado. Díjole Al-Rashid: me parecen iguales. Contestóle Ziryab: lleváis razón, señor, la vista no indica otra cosa, pero mi laúd, aunque sea como el suyo y de la misma madera, pesa aproximadamente 1/3 parte, y mis cuerdas son de seda no hilada en agua caliente, que les da cocción excesiva y las hace blandas, y el bordón y la tercera los hice de tripa de cachorro de león, por lo que tienen varias veces más claridad, resonancia, intensidad y agudeza que las de tripa de otros animales, soportando mucho mejor que otras el efecto del impacto del plectro que las tañe. Gustóle a Al-Rashid su descripción y le ordenó cantar. Ziryab pulsó las cuerdas y comenzó a cantar en modo basit. Oh monarca de buena estrella, a ti va toda la gente mañana y tarde. Y cuando acabó la secuencia, también llamada Nuba, que emocionó mucho a Al-Rashid, pues no conocía nada similar, le dijo a Ishaq: Pardiez, que si no supiera que me dices la verdad acerca de que él te ocultaba su habilidad y que él acredita que no lo has oído, te hubiese castigado por no informarme sobre su calidad. Llévatelo y cuídalo hasta acabar su formación, pues tengo planes para él. Ishaq quedó consternado, víctima de tal envidia que no pudo dominarla, y al quedarse a solas en su aposento con Ziryab, le dijo: Alí, la envidia es la enfermedad más antigua y malsana. Este mundo es tentador y el compartir oficio es enemistad que no hay modo de cortar. Tú me has engañado ocultándome tu excelencia y alta calidad, mientras yo procuraba tu provecho. Y hete aquí que me he buscado la ruina de la que estaba a salvo, introduciéndote ante aquel para el cual he venido a valer poco comparado contigo. En poco tiempo podría perder mi posición y me pisarías, lo que no voy a concederte aunque fueras mi propio hijo. Si no fuera por el lazo de magisterio que nos une, te habría quitado la vida sin más preámbulo, ocurriese lo que ocurriese. Pero te doy a escoger entre dos cosas de las que no tendrás escape. O te alejas de aquí por el ancho mundo, de manera que no vuelva a saber de ti, tras haberme hecho los más firmes juramentos en tal sentido, para lo que te proporcionaré cuanto quieras en compensación y gastos, o te quedas para mi desgracia y pesar, haciendo de mí tu víctima, pero entonces estate desde ahora prevenido de que no te permitiré sobrevivir ni dejaré de asesinarte aunque me cueste vida y fortuna. Tú decides. Muchas gracias, Víctor. Víctor nos acaba de improvisar en el modo al-Hijaz, que es uno de los modos musicales más antiguos de la música árabe. Nace, que se ve muy pequeñito, nace, a ver si lo veo bien,
aquí. Ahí estarían la Meca y Medina, consideradas ciudades santas para el Islam. Fue centro de poder político y allí nace una de las escuelas musicales más importantes y cuya tradición pasa luego a la escuela musical de Bagdad cuando el califato abasí se establece en esta ciudad. Allí hemos hablado que los músicos principales de la corte fueron los maestros de Ziryab. En esta anécdota que acabamos de leer aparecen varios datos interesantes, una anécdota muy sustanciosa. Una de las primeras cosas que nos dice que Ziryab arrebata a su maestro las canciones furtivamente. Eso está haciendo alusión a que cada músico tenía su propio corpus de canciones que explotaba él solo. Entonces, si un músico quería aprender una canción que no estaba en dominio público, entre comillas, tenía que pagarla y ser capaz, además, de aprenderla. Pues se ve, bueno, en esta época las fuentes nos cuentan numerosos casos de músicos que se espían entre ellos para plagiarse las canciones. Pues esto fue lo que hizo el músico Ziryab con su maestro. Y además se ve que el músico Ziryab era más hábil, tenía mejor voz que su maestro, porque de hecho Ishaq al-Mausuli no tenía buena voz, no tenía una buena voz natural, lo que pasa que era muy hábil cantando, fue el que introdujo la costumbre, el que puso de moda cantar con la voz en falsete, la voz impostada, que era la que mejor le lucía. Bueno, pues el músico Ziryab tenía mucha mejor voz natural que su maestro y fue lo suficientemente inteligente como para ocultárselo a Ishaq, porque Ishaq era una persona muy difícil, con un carácter envidioso, muy estricto, vengativo e incluso violento, que tuvo numerosas agresiones físicas con rivales de la corte, tal como también nos transmiten las fuentes. En esta anécdota también se nos cuenta que cuando el califa al-Rashid le pregunta a Ishaq, bueno, ¿y por qué no quieres tocar con el laúd de tu maestro, del que dices que estás aprendiendo? Ziryab le explica que aunque está hecho con la misma madera, él mismo había descorchado esa madera, reduciendo a 1/3 el peso del laúd, con lo que mejoraba mucho la resonancia y la acústica. También le había puesto las cuerdas tercera y cuarta hechas de las tripas de cachorro de león, lo que le daba un sonido más resonante y con más intensidad y que soportaban mejor el impacto del plectro con el que se pulsaban. La primera y la segunda cuerda estaban hechas de seda que no había sido hilada en agua caliente, que les daba una blandura y un sonido excesivo. Y además también el plectro que usaba el músico Ziryab no era un plectro de madera que golpeaba muy duramente las cuerdas, sino que era un plectro hecho con las plumas del ala delantera de un águila cortado al bies. Estaba hecho con el cañón de la pluma del águila, que era mucho más flexible que la madera y que no dañaba la madera ni las cuerdas del instrumento. Cuando le canta esos dos versos, dice, lo que hace es saltar, son versos panegíricos, como era la poesía de esa época, y destaca la figura del califa como el monarca de buena estrella, de buenos auspicios, de buenos augurios. Dice, a ti va toda la gente de mañana y tarde. Ahí está haciendo alusión a la puerta del califa. La puerta del califa era la puerta del Palacio Real, donde acudían todos los súbditos a pedir audiencia para presentar sus peticiones.
y el califa tenía unas citas semanales para solventar los problemas de sus súbditos. Lo que hace es retratarlo como un califa poderoso y atento con las necesidades de sus súbditos. Ante todo esto, Ishaq ve peligrar su posición de liderazgo en la corte y entonces lo amenaza con que o se exiliaba, para lo cual estaba dispuesto a prestarle apoyo económico, o si no, que se arriesgara a las peores represalias. Ziryab era muy consciente del poder de su maestro y decide exiliarse. Para ello, con los datos que tenemos, sabemos que se desplazó primero hacia Siria. Vamos a ver. Partimos de Bagdad, entonces él se desplaza, aquí estaría Bagdad, él tira para Siria, de Siria cruzó a Alejandría, al norte de Egipto, y por aquí va a recalar en Kairouán, que era la capital de la corte aglaví. Allí permanece un tiempo hasta que vuelve a caer en desgracia y se pone en contacto con Al-Hakam I, que era el emir que reinaba en Córdoba. Con la mala suerte que cuando arriba a Algeciras se entera, esto fue en el año 822, de que el califa Al-Hakam I acababa de morir. Entonces, en ese momento duda si volver a echar marcha atrás, pero recibe un emisario de Abderramán II, que fue hijo de Al-Hakam I, que era el que le sucedía, y entonces en esa misiva Abderramán II lo invita a acudir a su corte. Eso es lo que hace el músico Ziryab. Allí fue muy bien recibido, fue muy bien remunerado. El emir Abderramán II quedó encantado con la competencia que traía Ziryab no solamente en música, venía formado, al igual que sus maestros, en otras muchas disciplinas. Y traía toda la cultura encapsulada, podemos decir, de Bagdad en lo musical y en todos los usos de la corte, como ahora veremos. Entre las principales aportaciones que hizo el músico Ziryab son las que realizó sobre el laúd. A la hora de hablar del laúd es importante que expliquemos la simbología que tenía el número 4 en la cultura árabe y en las culturas antiguas. ¿Por qué? Pues porque esta simbología tuvo una incidencia directa sobre las características constructivas del laúd. Al ser la música el arte de disponer los sonidos en el tiempo y al estar el tiempo estructurado cósmicamente alrededor del número 4, el laúd también quedó vinculado y la música también estaba vinculada a esta cosmología del número 4. En la naturaleza, el tiempo está estructurado en años y cada año está estructurado en 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. A su vez, cada mes tiene 4 cuartos lunares, que son la luna llena, la luna nueva, luna creciente y luna menguante. Dentro de cada mes, cada día está estructurado en 4 cuartos solares, que son el amanecer, el mediodía, el atardecer y la medianoche. También la Tierra está formada por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Y estas 4 estaciones del tiempo también están vinculadas a las 4 estaciones del hombre, a las edades del hombre. Sería la primavera, la infancia del hombre, el verano correspondería a su juventud, el otoño a la madurez y el invierno a la vejez. Además, el hombre está constituido por 4 humores o fluidos corporales, como serían la sangre, la flema, la bilis y la atrabilis, que es la bilis negra que decían los antiguos, que estaba segregada por el páncreas.
Además, cada uno de estos temperamentos daba lugar a una naturaleza como era la sanguínea, la flemática, la colérica y la melancólica. Cada uno de estos temperamentos también estaba asociado a sus correspondientes sentimientos y cada uno de estos sentimientos estaba también asociado a las cuerdas del laúd, que eran 4. Las 4 cuerdas del laúd son como aparecen aquí. Tenemos, no sé, voy a acercarme esto un poquito más. Tenemos la cuerda cir, que era la primera. También cada una de las cuerdas estaba asociada a un color. La primera cuerda, que era la de abajo, la más aguda, ¿vale? Estaba teñida de color amarillo, simbolizando al fuego y representaba la bilis. Su timbre agudo activaba la circulación. La mazná era la segunda cuerda, del doble del grosor que la primera, aparecía teñida de rojo y por la dulzura de su sonido y su frescura simbolizaba el aire. Correspondía al humor de la sangre y por los efectos que ejercía sobre la circulación estaba especialmente indicada contra la melancolía. La tercera era el doble de grosor que la segunda, su color era blanco, simbolizando el agua, y como humor tenía la flema, amortiguaba la tristeza, calmando las enfermedades del tipo digestivo. La cuarta era bam, la más grave, también el doble que la tercera, y por su color negro y la profundidad de su tono simbolizaba la tierra y tenía como humor la melancolía. Al escucharla, las personas de espíritu inquieto sentían cómo disminuía lentamente su ritmo circulatorio, llevando la paz a su alma. Vale, estas 4 cuerdas eran las que tenía el laúd antiguo, también llamado oud, que es el que refleja Al-Kindi en sus escritos. Pero el músico Ziryab se da cuenta de que el laúd conectaba al hombre con los 4 elementos cósmicos, pero le faltaba la esfera celeste. El hombre estaba conectado al fuego, al aire, al agua y a la tierra, todo lo que pertenece al mundo sublunar o por debajo de la luna, pero no conectaba con la luna. Entonces Ziryab decide añadir una 5ª cuerda que él situó sobre la segunda, entre la segunda y la tercera cuerda. Aquí estaría situada, le dio un color rojo oscuro, conectada a la vida como elemento cósmico y conectada al alma como, podríamos decir, también humor humano. Entonces, con esta 5ª cuerda, el músico Ziryab le dio una dimensión, una conexión divina a su instrumento para que conectara cielo y tierra. Además, nos he dicho que dentro de cada una de las 4 cuerdas del laúd también teníamos 4 trastes y que cada uno de esos trastes iba a ser tocado por uno de los 4 dedos con los que se tocaba el laúd. Las cuerdas además se afinaban por cuartas. Esto en la escuela antigua y en la escuela tradicional que había en Al-Ándalus. El laúd de Ziryab va a tener otra afinación distinta, entre otras cosas porque el añadido de la 5ª cuerda le va a permitir abarcar las 2 octavas y le va a dar una configuración determinada a sus trastes y a la forma de colocar la gama interválica. Además, en virtud de las cifras arábigas, de los números árabes, va a poder usar unas tablaturas que permiten y agilizan muchísimo el aprendizaje del instrumento. Además de estas tablaturas, el músico Ziryab importa una concepción del instrumento que trae una dimensión espiritual muy importante y tal como queda plasmada en la poesía Wasf, que eran pequeños poemas modernistas, casi al modo de impresiones, que refleja la emergente cultura urbana de Bagdad, teniendo como temas principales la descripción de palacios, estanques, jardines, instrumentos musicales, incluso instrumentos científicos, en contraste con la antigua poesía beduina preislámica, que era sobre todo de tipo tribal.
tal como aparece recogido en el cancionero de Al-Haik, que ha mencionado también antes Eduardo Paniagua, o el Kunash Al-Haik, que fue un cancionero recopilado en el siglo XVIII por Al-Haik al-Tetuaní, al-Andalusí, en Tetuán, y que recoge todos los poemas, toda la música andalusí que había en el Magreb. Entonces, en uno de esos poemas describe la naturaleza de las cuerdas del laúd. Dice: mira cómo las cuerdas han adoptado un carácter como la naturaleza humana. La cir es la primera porque su sollozo es la queja del enamorado y la embriaguez del ebrio. La mazna ríe y juega con reproche cuando juguetean con ellas los dedos. La mazla es la triste porque está acostumbrada al llanto y vibra con el movimiento del indeciso. La van baja su voz como si estuviese fatigada, llorando el enamorado por el dolor del abandono. Tenemos la traducción de Manuela Cortés, que es la arabista que en su tesis doctoral estudió este cancionero y lo publicó. Además de las aportaciones sobre el laúd, el músico Ziryab desarrolla una nueva forma musical estando ya aquí en Al-Ándalus. Para ello conecta varios sauts, que serían cantos árabes, aunque la palabra nuba en un principio su etimología hacía alusión a los distintos turnos que tenían los músicos al hacer su ronda en el palacio del califa. Más tarde, la palabra nuba pasa a designar el popurrí de todo lo que se ha cantado en esa sesión, y con la evolución del tiempo, la palabra nuba pasa a designar las 4 piezas que el músico Ziryab conecta estando ya aquí en Al-Ándalus. Estas 4 piezas, que también lo ha mencionado antes Eduardo Paniagua, serían el nashid, que era un recitativo de ritmo libre, seguido por el basit, un canto con movimiento lento, dentro ya de un pulso estable. Muharrakat sería el tercer movimiento, como una incitación a la danza de ritmos vivos. Y el cuarto movimiento sería haza, que son cantos vivos de aceleración progresiva y de naturaleza viva. La modalidad era lo que le daba coherencia a la forma, porque todas las piezas estaban en un único modo musical. Poéticamente había diversidad de métricas y de rimas, y rítmicamente había una evolución progresiva conduciendo a un clímax final en virtud de esa aceleración rítmica. Bueno, aquí tenemos a distintos teóricos que nos subrayan la importancia que tuvo la nuba. Como no quiero extenderme en exceso, porque ya vamos un poquito mal de tiempo, decir como conclusión de todo esto que menciona Christian Poché, que era un musicólogo de Alepo, Mahmoud Guetta, Amin Alaoui o Ibn Sana al-Mulk, que también ha mencionado Eduardo Paniagua, que lo que posibilitó la nuba fue romper el marco rígido de la qasida clásica árabe, que era una forma poética de una estructura larga, de versos largos, muy rígida, con una única rima, y fraccionarlo en versos más fragmentados o hemistiquios que posibilitaban multitud de combinaciones. Eso dio lugar a una diversidad de métricas fecunda y que posibilitó luego con el tiempo la aparición de la moasaja y del cegel. Poniendo una metáfora muy visual, es como si tuviéramos que construir un Lego y para ello nos dan piezas, pocas piezas y muy grandes, o si nos cambian esas piezas y nos dan multitud de piezas chiquitas, con lo cual las posibilidades de construcción se multiplican exponencialmente. Por primera vez, el contenido musical va a condicionar al contenido poético, y eso ya supuso una revolución que dio lugar a una riqueza estrófica que se materializa en las cantigas de Alfonso X el Sabio y que luego evoluciona a través de la lírica provenzal, dando lugar a un corpus poético y musical muy fecundo.
Además de estas aportaciones, el músico Ziryab funda su escuela de música en Córdoba, siguiendo el modelo de los mosulíes de Bagdad, y conforma lo que podría ser el primer conservatorio de Occidente. Para ello tiene un método original de enseñanza estructurado en 3 fases. Una primera fase rítmica, donde se declamaba el texto poético, introduciéndolo dentro de un pulso rítmico estable. La siguiente fase era la melódica, cuando ya se afinaba y se le daba una entonación dentro del ritmo. Y la tercera fase era interpretativa, ya poniendo matices más de tipo expresivo, melismas, etcétera, y ya acoplando los recursos más virtuosísticos, que es como hoy en día se trabaja también en los conservatorios. Tuvo una difusión exponencial la pedagogía y el método del músico Ziryab, gracias a su escuela, gracias a la cantidad de esclavas cantoras conocidas como Quillán, que él educó y que se exportaron a todos los sitios de la península de Al-Ándalus y del resto de Europa, y también en virtud de su propia familia, porque tuvo 10 hijos, entre hijos e hijas, y todos fueron músicos. Todas las orquestas de los reinos cristianos del norte estaban formadas por músicos árabes. Aparte de esto, el músico Ziryab era un cortesano premium en el sentido de que tenía una formación 360 grados. No solamente sabía de música, sino de todo lo que influía directamente sobre el ocio del monarca. Entonces, siguiendo la tradición abasí, donde la gastronomía prolongaba la magnificencia de una corte, y donde cada califa tenía asociado su propio recetario gastronómico, pues el músico Ziryab introduce la costumbre de nuevos ingredientes que hasta entonces no se usaban, como fue el uso del espárrago. Además, lo conecta con la dietética y con la nutrición. Él explica pues, que el espárrago tiene cualidades diuréticas, que limpia la vejiga, la uretra, que disuelve los cálculos, que templa los humores y que es afrodisíaco. Entonces, claro, que además lo teníamos aquí en Sierra Morena, pues todas las capas de la población se aficionaron a todos los ingredientes y las recetas que trajo el músico Ziryab. Además, no solamente por las recetas y por los ingredientes, sino también en el protocolo de servir la mesa en la corte, pues introduce una secuencia de platos, empezando por unos entrantes y tal como se hace hoy en día, siguiendo por unos platos principales y terminando por los dulces. También introduce novedades en cuanto a los manteles, en cuanto a vajillas con el uso del cristal, y establece un calendario de la moda, diferenciando la temporada de invierno, la de verano, los colores y las fibras que tenían que usarse en cada estación. Introduce también usos estéticos y cosméticos. Era un gran entendido en perfume que impregnaba todos los actos de la corte. Y también aparece en las fuentes históricas como el responsable de la introducción del juego del ajedrez en la península ibérica, juego que luego quedará reflejado en el libro de juegos de Alfonso X el Sabio. De esta manera, tal como ha indicado Eduardo Paniagua, si Ziryab fue una semilla que vino de Oriente y que fructificó en Al-Ándalus, luego esta semilla vuelve a Oriente a través de las sucesivas escuelas andalusíes que vienen aquí reflejadas, y que de la escuela de Córdoba de Ziryab pasa a la de la Marca Superior, que englobaba a Zaragoza, a Tudela y Albarracín, y de ahí pasa a la tercera escuela andalusí de la música Garnati en el Reino de Granada. De ahí luego pasa al norte de África y a Próximo Oriente, y luego se materializa en el cancionero de Al-Jaik, que ya hemos comentado. Muy importante subrayar que estas innovaciones musicales afectaron a las 3 tradiciones, a la árabe, la cristiana y la hebrea. Y para terminar, vamos a escuchar una pieza de Abenpace en la que nos hace ser conscientes de que la música andalusí
está incrustada en el ADN español. Muchas gracias.